Quiero leerles un versículo que es la introducción del tema que vamos a tratar hoy. Ese se encuentra en Hebreos 11, del versículo 13 al 16. Si lo tiene por ahí, si no, pues acompáñeme, yo lo voy a leer. Oiga lo que dice la palabra. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en el 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y en el 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y en el 16, la palabra dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo les tengo que hablar sobre un tema que le pusimos por título Más allá de la fe. A nosotros se nos ha enseñado un evangelio que trata de milagros, ¿verdad? Y que eso demuestra el poder de Dios y digamos, yo no tengo nada en contra de eso. Pero nosotros tenemos una idea de que nos acercamos al Padre, que buscamos al Padre para encontrar soluciones o milagros a situaciones de nuestra vida. Yo le quiero decir a través de este pasaje, porque acá está hablando de los héroes de la fe, está dando una definición de fe, por cierto, ¿verdad? Yo les quiero decir de que la fe no solo es para obtener milagros, sino es un vehículo que nos va a hacer regresar a nuestro Padre. Porque al final de cuentas, como dice este pasaje, nosotros no estamos interesados en la tierra donde estamos ahorita. O bueno, ese debería ser nuestro espíritu, ¿verdad? No, nuestro pasaje por acá, por la vida, es temporal. Nuestra ciudadanía está con Él, ¿verdad? Y es allá donde nosotros nos debemos orientar y buscarle, ¿verdad? Entonces, de eso va el tema que les quiero compartir hoy. Vamos a orar para iniciar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por el tiempo que permites que nos reunamos, Señor. Yo te pido que sean tus palabras, Señor, las que lleguen a los corazones de mis hermanos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que afirme, Señor, que confirme aquellas cosas que tú has puesto en el interior de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por las congregaciones de este país, Señor. Te pedimos por Guatemala, porque en este tiempo nosotros te necesitamos aún más, Señor. Necesitamos que tú tengas el control y el gobierno de este país, que ciertamente así es, Señor. Sabemos que nosotros estamos tomados de tu mano, Señor, e independientemente de las circunstancias y de las situaciones que ocurran, tú tienes un propósito para nosotros, Señor, y es un propósito eterno, Señor, tal como hoy nos quieres hablar, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, vamos a usar varias citas bíblicas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vamos a usar Isaías 43, versículo 11 al 13. Vamos a usar Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. También vamos a usar el capítulo 18, del versículo 11 al 12. Lucas, capítulo 15, versículo 12 al 13. También de ese mismo capítulo 15 vamos a usar el 17 al 18. Vamos a usar el capítulo 19 siempre de Lucas, versículo 9 al 10. Vamos a usar Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Efesios, capítulo 4, del versículo 4 al 6. Y de ese mismo capítulo 4, del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Judas, capítulo 1, del 12 al 13. Y Apocalipsis, capítulo 2, del 14 al 17. Estamos, como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y, digamos,
Nuestro versículo base se encuentra en Mateo 9, del versículo 18 al 26. Entonces vamos a empezar a hablar de este primer tema, ¿verdad? Y digamos, basado en lo que yo les estaba haciendo al inicio de la introducción, de que necesitamos vislumbrar más allá de lo que son los milagros del Señor Jesús, ¿verdad? Yo les quiero hablar de esta figura que aparece en este pasaje que habla de la mujer rescatada, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a leer Mateo 9, 18. La palabra dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y en el 19 dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y en estos dos primeros versículos nosotros podemos ver una enseñanza de cuál es la función o lo que debe de estar haciendo la iglesia o el cuerpo de Cristo hoy por hoy, ¿verdad? ¿Y cuál es esa enseñanza, hermano? Pues ser sal y ser luz, ¿verdad? Porque si nosotros en ese mismo pasaje regresamos unos versículos antes, el Señor Jesús estaba enseñando sobre los odres y el vino nuevo, ¿verdad? Que fue la enseñanza que nos compartieron el jueves, ¿verdad? Y ese proceso o esa acción es parte de lo que la iglesia o el cuerpo de Cristo debe estar haciendo hoy. O sea, nosotros no deberíamos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas más que en hablar la palabra, en enseñar la palabra, en guiar, en ser sal y en ser luz, ¿verdad? En resumen, podríamos decir eso, ¿verdad? Siguiendo con la lectura, ¿verdad? En Mateo 9:20 dice la palabra: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, yo quisiera que usted por un momento se pusiera en la posición de esa mujer, ¿verdad? Porque supóngase vivir 12 años con una situación complicada, ¿verdad? Pero yo se lo quiero poner un poco diferente. Yo no sé si usted se recuerda del pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Que por cierto lo vamos a estudiar acá, pero tal vez voy a hacer ahí un poco de analogía. El hijo pródigo gastó toda su fortuna, se fue y estuvo derrochando los recursos y las cosas que el padre le dio durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron. No sé si ve la analogía ahí, ¿verdad? Pasaron 12 años para que esta mujer llegara a entender, a recapacitar, a darse cuenta que lo que necesitaba realmente era regresar al Padre. No sé si lo ve. Pasaron 12 años, ¿verdad? Hasta que se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Por cierto que en los evangelios también se habla de este mismo pasaje, ustedes lo pueden cotejar, ¿verdad? Pero digamos en palabras más, palabras menos, lo que dice Mateo es lo que ocurre, ¿verdad? Que la mujer, movida por su propia convicción, se acercó porque dijo: si le toco a él el manto, seré sana, seré salva. Mateo 9:21 dice: porque decía dentro de sí, la mujer, ¿verdad? Si tocare solamente su manto, seré salva. Y entonces, precisamente por eso nosotros nos damos cuenta, digamos, a través de este pasaje, que fue necesario que la mujer llegara a un proceso o a un tiempo determinado, ¿verdad? Probablemente no se había dado la oportunidad o probablemente no había ocurrido el momento ideal, oportuno para que eso sucediera. Qué importante es que nosotros lleguemos a ese momento en que recapacitamos, que nuestra vida, nuestro tiempo en el mundo es pasajero, ¿verdad? Y que necesitamos llegar a esa convicción de entender que necesitamos regresar a nuestro Padre, que no necesariamente es un milagro lo que nos va a cambiar nuestra circunstancia hoy. Tal vez ustedes están pensando: bueno, yo lo que necesito es un milagro financiero, yo lo que necesito es más salud. Pero yo no estoy diciendo que el Padre no les puede dar ese milagro,
Por supuesto que les puede dar ese milagro. La pregunta es, cuando usted recibe ese milagro, ¿qué va a ocurrir con su vida? Porque si usted no llegó a esa convicción de entender que realmente debe regresar al Padre, ¿sabe qué va a pasar? Que usted va a seguir con su vida, igual como venía. Probablemente va a tener más tiempo de vida si es que lo que necesitaba era más salud. Pero al final ese tiempo se va a acabar, su salud se va a volver a deteriorar. ¿Y sabe qué? Va a necesitar otro milagro. O tal vez ya no le va a dar tiempo de pedir otro milagro, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando con la lectura. Mateo 9:22. Y aquí dice la palabra: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y aquí hay varias cosas que son importantes de ver, que yo le quiero señalar. Aquí hay una enseñanza importante del Señor Jesús al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nos enseña, nos muestra que el cuerpo de Cristo es solamente un canal a través del cual fluye el poder del Padre, ¿verdad? Y se manifiesta su poder. Mira estas palabras que le dice el Señor Jesús a la mujer: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Yo lo que quiero hacerle la pregunta es, ¿por qué el Señor dijo tu fe? No dijo, ¿verdad? Tu fe en mí te ha salvado. Yo quiero que usted analice eso. Porque Él dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. O sea, la convicción que la mujer tenía. No era necesario siquiera que el Señor Jesús interviniera, porque la fe que ella tenía era suficiente para ser salva. Yo no sé si se da cuenta de ese detalle que está ahí oculto, ¿verdad? Y la fe, nosotros ¿qué entendemos por la fe? Porque la fe, según la palabra, es la convicción de lo que no es, ¿verdad? De las cosas que todavía no existen. Algo así yo se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Usted puede encontrar ahí la definición en la palabra, ¿verdad? Pero la fe, al final de cuentas, es que nosotros creamos en el Padre, ¿verdad? Porque de Él es donde proviene, Él es la fuente de donde proviene toda bondad y toda verdad, ¿verdad? Así que vemos acá que que el Señor Jesús no se apropió de eso, ¿verdad? Él no dijo, bueno, yo te voy a salvar, ¿verdad? Yo te voy a sanar. Él dice, tu fe te ha salvado. Porque al final de cuentas nosotros, como cuerpo de Cristo, hacia afuera, somos siempre un canal a través del cual se va a manifestar el poder del Padre. Y el Hijo, que era el Señor Jesús, hacía lo mismo, porque Él era uno con Él. Él no hacía otra cosa más de lo que veía ahí, que veía con su Padre. Y lo que el Padre hacía, Él lo hacía. Él no hacía nada por su cuenta. Así dice la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, la manifestación que vemos allá es lo que la fe de la mujer mueve para que se cumpla o para que se haga manifiesta esa salvación, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte. Mateo 9:23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal. Les recuerdo que, de acuerdo con este pasaje, la mujer que fue salvada, que fue sanada del flujo de sangre, fue, digamos, alguien que se apareció en el camino, ¿verdad? En realidad el Señor Jesús iba camino a la casa de este principal, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús llega a la casa del principal. Dice, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Y en el 24 dice la palabra, el Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y después dice la palabra, y se burlaban de él. En este pasaje nosotros podemos ver que el mundo, que representan las personas que estaban ahí, porque para ellos pues ya no había esperanza, ¿verdad? Ya la niña había muerto. Siempre va a tener un juicio y una crítica que es dura para el cuerpo de Cristo. Porque ellos no viven de acuerdo con la fe que nosotros tenemos en el Padre. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos movidos por esa fe, va a ser cuestionada y va a ser juzgada. Y eso no es algo de lo que nos debamos preocupar, ¿verdad?
Porque de cualquier forma, la palabra del Padre se va a cumplir. Vamos a avanzar en la lectura. Mateo 9:25. Dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y aquí nosotros vemos otra enseñanza, porque el cuerpo de Cristo no es el que hace los milagros, ¿verdad? No son los ministros los que hacen los milagros. El trabajo de la iglesia y del cuerpo de Cristo es la intercesión. Y aquí el Señor Jesús lo que estaba haciendo era interceder por un hijo del Padre que estaba muerto, ¿verdad? Para que fuera vivificado por el Padre. Así que esa es la enseñanza que nosotros recibimos en esta parte, ¿verdad? Porque es la intercesión por aquellos hijos que están muertos espiritualmente, que están perdidos en el mundo, ¿verdad? Para que sean vivificados por el Padre. Y al final de ese pasaje de Mateo, en el versículo 26 dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ponga atención en eso, y se difundió la fama de esto. No se difundió la fama del Señor Jesús, se difundió la fama del milagro que ocurrió. ¿Por qué? Porque también ese es otro detalle, ¿verdad? La fama o el nombre que se está alabando, que se está engrandeciendo con nosotros, ¿sabe cuál es? El nombre del Padre. Porque Él es el importante, Él es el que necesitamos para que las cosas funcionen en nuestra vida, ¿verdad? No necesitamos nosotros ser grandes, nosotros no necesitamos ser engrandecidos y que digan, ahí viene el gran hermano, el ungido, el apóstol, ¿verdad? No, porque no somos nosotros solamente somos un canal a través del cual fluye la bendición del Padre, ¿verdad? Entonces ahora vamos a avanzar y quiero que nos adentremos un poco más en esa figura de la mujer rescatada, ¿verdad? Hay un pasaje que habla del hijo pródigo, que ese está en Lucas 15, versículo 12, ahí inicia, ¿verdad? Así que le quiero leer esta parte. Dice la palabra, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Y en el 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso era lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Nosotros desconocemos las circunstancias de la mujer y la Biblia tampoco habla de cuáles eran esas circunstancias bajo las que ella vivió antes de la enfermedad, durante la enfermedad. Solamente nos dice lo que pasó posteriormente, ¿verdad? Cuando ella llegó a la convicción de entender que tenía que regresar al Padre. Pero mire, es necesario a veces que nosotros pasemos por ese proceso, ¿verdad? Por ese proceso donde desperdiciamos nuestra salud, desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestra familia, para darnos cuenta que ese no es un camino de bendición, no es el camino que el Padre estableció. Si nosotros fuéramos más sabios, pienso yo, probablemente no nos pasaría eso. Sin embargo, pues nadie es sabio por consejo ajeno, ¿verdad? Necesitamos experimentar. A veces necesitamos recibir esos golpes duros para darnos cuenta de que no es por ahí la cosa, ¿verdad? Así que, ¿cuántos hijos del Padre están perdidos hoy en el mundo? Que probablemente nosotros los vemos ahí afuera y decimos, no, está perdido, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no sabemos los planes que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Bueno, incluso en nuestra misma vida, ¿verdad? Porque probablemente antes o en años anteriores, tal vez si usted me hubiera conocido, hubiera dicho, cuate es nada más allá que de aquí, ¿verdad? Nada que ver. Sin embargo, no sabemos cuáles son los planes y los propósitos que el Padre tiene para las personas. Y por eso nosotros cuando hablamos de la misericordia del Padre es eso, poder tener misericordia, no taparlo, o sea, no taparle y decirle, sí, vos seguís haciendo eso, no, ¿verdad? Pero sí darle una palabra de aliento para que él pueda regresar al Padre, para que pueda llegar a esa convicción
de entender que necesita regresar al Padre. Ahora mire, siguiendo con esa misma lectura de la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, versículo 17, dice la palabra, y volviendo en sí. ¿Quién volvió en sí ahí? El hijo pródigo, ¿verdad? Volviendo en sí el hijo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y en el 16 dice el hijo pródigo, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que estos hijos, que puede ser que hoy están muertos en delitos y pecados, necesitan una intervención del cuerpo, ¿verdad? Y esa intervención, ¿cómo se da? A través de la intercesión. A través de la intercesión, que nosotros podamos interceder para que ellos recapaciten y puedan ser vivificados por el Padre, ¿verdad? Para que puedan ser trasladados de muerte a vida, como dice la palabra, ¿verdad? Ahora oiga esto que está en Lucas 19. Lucas 19:9 dice, Jesús les dijo, aquí está hablando de Zaqueo, ¿eh? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese término del Hijo de Abraham, ¿qué representa? Los hijos de la fe, ¿verdad? Los hijos de la fe. Los hijos que han sido engendrados no por voluntad de hombre, ni por carne ni sangre, sino por la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del Padre que nosotros sabemos. O sea, en este sentido nosotros podemos decir, bueno, yo no soy ni judío, mi familia ni siquiera cree en Dios, ni va a la iglesia, pero sin embargo yo tengo la fe y la convicción de que el Padre me llamó por un propósito. Y por eso estoy aquí buscándolo y yo tengo la convicción de que algún día voy a estar con Él, ¿verdad? Así que por aquellos que se han perdido, por los que estábamos perdidos en el mundo, o por los que están perdidos en el mundo, por eso es que el Padre ha venido a rescatarlos, ¿verdad? Más que un milagro, ese es el anhelo del Padre, ¿verdad? Que regresen sus hijos con Él. Vamos a seguir leyendo en Mateo 18, versículo 11. Aquí es otro pasaje en el que el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en el 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Nosotros podemos ver acá, no solo, yo creo que esa parábola ya la habían compartido, ¿verdad? Sin embargo, siguiendo con esta lectura que yo les estoy trasladando, nosotros vemos que la necesidad del Padre es esa, ¿verdad? Lo que existe en su corazón es ir a rescatar aquello que se perdió, aquella oveja que se perdió, que fue descarriada, que está perdida en el mundo, ¿verdad? Y Él incluso está dispuesto a dejar por un ladito a las que están bien y concentrarse en aquella que se perdió. Y eso es lo que nuestro corazón debería de también trasladar hacia afuera, ¿verdad? Ahora oiga esto que está en Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que este pasaje, yo se lo volví a poner, aunque pareciera que es repetitivo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que nos refleja a nosotros? Que el Padre anda buscando a aquellos que se han perdido, a los hijos que todavía no saben siquiera que son hijos de Él. ¿Para qué? Para que sean vivificados. Así que podemos concluir que la fe es un vehículo realmente que nos permite ¿qué? Regresar al Padre. No solo obtener milagros o
obtener cambios en las cosas que queremos, ¿verdad? Sino realmente que podamos ser constituidos hijos de Dios y podamos regresar a Él. Vamos a seguir avanzando. Ahora, yo le quiero hablar de un tema importante. Yo le puse por título el Abacadosh. De este tema yo creo que ya les había hablado un poquito del Abacadosh. La traducción o el significado, pues usted lo puede buscar en Google. Yo recibí una interpretación muy diferente a lo que está allá, pero yo creo que esa revelación es necesario que cada uno la tenga, ¿verdad? Yo lo que le quiero decir acá es que una primera pregunta: ¿de dónde proviene nuestra salvación? En Isaías 43:11, oiga este pasaje, es el Padre hablando a través del profeta, ¿verdad? Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el 12 dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en el 13 dice, y antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a avanzar. En 1 Corintios 11:3 dice, este es el apóstol Pablo, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por lo tanto, si nosotros sabemos, de acuerdo con este pasaje, que el Padre es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? De su cuerpo, de nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el único Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Que cada quien tiene que responder. Le voy a leer otro pasaje. Está en Efesios 4, del versículo 4 al 5. Siempre el apóstol Pablo dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En el 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí la pregunta sería, si Cristo y su cuerpo es uno con el Padre, ¿somos Dios? ¿Somos nosotros Dios? ¿O únicamente somos su reflejo? Vamos a seguir avanzando con la siguiente parte. Efesios 4:10 dice la palabra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá la pregunta sería, ¿quién fue el que descendió y subió para llenarlo todo? A nosotros nos han enseñado ciertas cosas sobre estos versículos, pero yo considero que sí es necesario que nosotros lo cotejemos contra lo que dice el Espíritu, ¿verdad? Yo tal vez voy a hacer una pausa ahí y les quiero compartir esto. Lo que yo estoy diciendo puede ser que a usted no le haga sentido. Lo que usted lee en la palabra puede ser que usted no le encuentre sentido. Pero cuando usted se acerca al Padre en oración, buscándole sinceramente, pidiéndole revelación de su palabra, Él le va a dar la revelación de lo que usted necesita. ¿Por qué es importante tener claridad de quién es nuestro Padre? Porque la forma como nosotros entendamos a nuestro Padre va a definir la forma como nosotros nos conducimos. Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, que es más que suficiente, que es el Abacadosh, que es Shaddai, que es proveedor, que es sanador, etc., nuestra vida va a tener una forma de conducirse en función de eso. Y si nosotros no lo creemos, también va a tener una consecuencia, ¿verdad? Es probable que si para usted Dios no es todopoderoso, y no me voy a parar en los pies de nadie, pero si me paro, me disculpan. Probablemente para usted Satanás es igual a Dios en poder, ¿verdad? Si usted le teme más a Satanás que a Dios, está pensando de que Dios es, tal vez están a la par, ¿va? O no sé. La pregunta es eso, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Porque eso nos va a definir la forma como nosotros nos conducimos. Cuando nosotros sabemos
Creo que yo ponía un ejemplo de mi niñez, ¿verdad? Si yo en primaria tenía un amigo que era de básico, ¿va? Por decir algo, yo estaba en sexto primaria, ¿va? Salía de recreo y alguien me hacía ahí, me decía, vos te voy a pegar. Solo le decía así. Nadie venía ahí a decirme nada. No había problema, ¿va? Ahora, si mi cuate era igual que yo, ¿qué iba a decir? Y se me venían encima. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos conducimos por la vida y enfrentamos las situaciones, si nosotros estamos convencidos de que el Padre es más que suficiente en mi vida, que Él tiene todo bajo control, que Él es todopoderoso, mi forma de actuar va a ser diferente. Las situaciones no me van a mover de donde estoy. Por eso es importante entender esto. Ahora vamos a seguir. Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí la pregunta es, ¿quién fue el que constituyó esos ministerios? Es necesario. Fíjense que cuando nosotros leemos la palabra, la realidad es esta. Nosotros tenemos una foto borrosa de lo que es nuestro Padre. Y yo sé que a algunos no les gusta eso, que yo se los diga así, pero es una foto borrosa, porque no refleja realmente lo que hay en el corazón de Él. Nosotros debemos de acercarnos a Él. O sea, no es lo mismo que yo intente conocer a mi abuelito, a mi abuelita a través de cartas o cosas que él dejó, a que yo me vaya con él y me siente con él. Incluso que le llame por teléfono, no es lo mismo. O sea, si yo voy a él con cara a cara, yo puedo ver las expresiones de su rostro, cuando él me habla, cuando él me dice las cosas, es una cosa diferente. Y esa cercanía, esa intimidad, es la que necesitamos nosotros desarrollar con nuestro Padre. Así que es necesario que estas cosas nosotros las tratemos, ¿verdad? Efesios 4:12, oiga lo que dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nosotros en estos dos versículos podemos ver cuál es el objetivo de los ministerios o la razón por la que existen los ministerios. Miren, los ministerios no son vehículos para engrandecer personas, no son vehículos para que personas se vuelvan famosas y millonarias. Bueno, tal vez eso fue muy directo, ¿verdad? Pero oiga lo que dice la palabra, es para perfeccionar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. En conclusión, nosotros podemos ver de que el Padre es, como dice la palabra, es el actor y consumador de nuestra fe. Es el que desde el principio hasta el final ha llevado todo lo necesario para que nosotros podamos o tengamos por lo menos los mecanismos para que regresemos a Él. Y ya es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar una decisión consciente, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Si nosotros pues vivimos en el engaño de la religión, vivimos amarrados por eso, pensando de que Dios solamente es lo que vemos acá, que voy a participar en la iglesia, estoy ahí 2 horas sentados oyendo a alguien que saber que está hablando, etcétera. Pues bueno, o sea, hasta ahí llegó su intervención, digámoslo así. Pero hay más. Yo le puedo asegurar que hay más. Si usted está dispuesto a tomarse de la mano del Padre, puede encontrar más. Y la promesa más grande es esa, precisamente, de que nosotros podemos regresar a Él. Vamos a continuar para terminar. Hay un tema que también les quiero tocar acá. Yo le puse por título Advertencia contra el espíritu del anticristo. Ahora, quiero leerle en 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Ahora, nosotros sabemos o hemos recibido a través de la educación secular, e incluso la televisión y las películas del cine, que el anticristo es un personaje maligno, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos recibido. Pero no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, es alguien que se va a hacer pasar por Cristo. Sin embargo, yo les quiero decir algo. Dentro de la iglesia existen quienes suplantan a la cabeza. Y de acuerdo con el pasaje que nosotros revisamos, que está en Corintios 11:1, ¿verdad? Que se los vuelvo a leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, estos que se hacen pasar por la cabeza están suplantando a Cristo. Y por eso es que la palabra habla de los anticristos, ¿verdad? Porque habla de muchos anticristos y no han sido precisamente los personajes que nosotros hemos visto también en el History Channel, por ejemplo, que dice que habla que Hitler, que no sé qué, que Herodes y así, ¿verdad? No necesariamente. Cualquiera que se pone, mire, nosotros como evangélicos criticamos a los católicos diciendo, mira, es que, ¿cómo así que vos tenés que irte a confesar con un cura? ¿Va? Eso es lo que nosotros criticamos. ¿Por qué te tenés que confesar con un cura? ¿Acaso él te va a perdonar? Sin embargo, nosotros estamos en una situación igual. Nosotros tenemos cobertura ministerial, ¿verdad? Nosotros necesitamos que alguien más, el superungido venga y me diga, sí, hermano, eso es lo que tiene que hacer. Influye en mi vida. Y realmente eso está estorbando la relación con el Padre. Yo tengo la posibilidad de comunicarme directamente con el Padre de acuerdo con la palabra. No necesito un hombre que me intermedie, pues. El único intermediario es el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la lectura. Segunda de Pedro 2:1. Oiga la palabra, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Podemos entender, digamos, de acuerdo con este pasaje, que esos personajes destruyen al cuerpo de Cristo con sus engaños. Lo más crítico es que están dentro del cuerpo. Oiga, en 2 de Pedro 2:3, ¿qué dice la palabra? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El único fin de esos personajes es la fama y la fortuna, ¿verdad? Realmente no les importa el cuerpo de Cristo. Ellos lo único que necesitan es fama y fortuna. Si la pudieran conseguir en otro lado, ahí estarían. Ahora, mira que dice Judas 1:12. Estos son manchas para vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mira, hermano, si el objetivo de los ministerios es la edificación y que todos seamos llevados a la unidad de la fe, esto estorba nuestro crecimiento. Son un estorbo para nuestro proceso de edificación y crecimiento, porque lo único que estamos aprendiendo es, hay que obedecer al apóstol, ¿verdad? Hay que obedecer al pastor, pero no obedecer al Padre. Estamos cayendo de nuevo en el tema de religiosidad, ¿verdad? Judas 1:13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sin embargo, oiga, de acuerdo con este pasaje, esos personajes ya tienen señalada día y hora para que sean juzgados por el Padre, ¿verdad? Ahora quiero terminar con este pasaje que está en Apocalipsis 2:14. Este es el ángel que le está hablando a una iglesia. Por cierto, yo encontré que había el ángel de Éfeso. A él sí le dicen que él sabe quiénes son los que no ha permitido que
que los nicolaitas se introduzcan dentro de la congregación y no lo ha permitido. Sin embargo, este ángel que le está hablando a esta iglesia, que está en el versículo 16, en el 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Cuando la palabra habla de estos personajes o del espíritu del anticristo, ¿verdad?, está hablando de dos clasificaciones. Porque está hablando primeramente de la doctrina de Balaam, ¿verdad?, y de Balac. Y aparte habla de los de la doctrina de los nicolaitas. Si usted revisa el Antiguo Testamento, Balaam era un profeta de Dios, ¿verdad? Pero en realidad él fue por dinero, fue llamado por un rey para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como no lo podía maldecir, ¿qué hizo? Les puso tropiezos, ¿verdad? Los hizo que pecaran para que el mismo Padre los castigara. Y por el otro lado están los de la doctrina de los nicolaitas. Ahora, yo le quiero resumir esto de la doctrina de los nicolaitas. Son los que hacen división entre Dios y el pueblo. Los que se ponen en medio. ¿Por qué? Porque ellos quieren suplantar, quieren sustituir. O sea que no solamente son nosotros, ¿verdad? También es este otro tipo. Y el ángel aquí dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es necesario que nosotros como cuerpo seamos conscientes de estas cosas, ¿verdad? Porque es necesario que nos arrepintamos de ese proceder, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos pensando que eso es válido, pero la palabra es categórica cuando dice que nuestro único Dios es el Padre. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquí yo quisiera concluir diciéndoles esto, lo que yo les decía al principio. El único que nos puede dar revelación de su palabra es el Padre. Porque de Él es que proviene, de Él proviene esa palabra. ¿Acaso Él nos va a engañar? ¿Nos va a decir otra cosa? Nosotros necesitamos acercarnos a Él. Ni siquiera tienen que creer en lo que yo les estoy diciendo. O sea, usted acérquese con Él, pregunte, cuestione, va a tener respuestas. Va a tener respuestas. La Biblia también la puede usar como una guía. Pero es importante lo otro, porque de otra forma usted nunca va a tener claridad. Toma en cuenta de que las cosas del Espíritu se reciben por el Espíritu, no se reciben por el intelecto, no se reciben por el entendimiento. Cuando, por ejemplo, mi esposa me decía: mira, ¿qué es lo que vas a decir? Yo le digo: mira, de verdad no sé qué es lo que voy a decir. Sinceramente no lo sé, porque son cosas que se reciben en el Espíritu. Después nosotros vemos cómo ordenamos ahí, y bueno, con un poco de paciencia de ustedes, pues ya les compartimos lo que se quiere hablar. Así que terminamos orando, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu el que confirme a mis hermanos, Señor, aquellas cosas que deben de entender, de lo que deben de cambiar, del proceder que deben de tener, Señor. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que pongas tu Espíritu en ellos, Señor, para que tengan necesidad de acercarse a ti, Señor, para que tengan necesidad de buscarte a ti, Señor, para que tengan ese anhelo, ese deseo de conocerte a ti aún más, Señor, aún más, para que su fe pueda llegar a ese punto de ser realmente real y que puedan verte a ti, Señor, que eres su destino, que necesitan regresar a ti, Señor, que puedan tener esa convicción, Señor, de que algún día vamos a estar ahí ante tu presencia, Señor, dándote las gracias y bendiciéndote, Señor, por siempre, Padre. Gracias por las congregaciones, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.